Bienvenidos a Costa Rica. Estamos en una playa donde ya hemos estado anteriormente en algún otro video, pues ya hemos estado acá, pero queremos mostrarles en este video dos opciones de paisaje de Costa Rica que pueden encontrar cuando viene a nuestro país. Algo que sucede muchas veces cuando vienen personas a visitar Costa Rica es que piensan que es un país chiquito, entonces que va a ser fácil de recorrer. Entonces, para este viaje estamos acompañados de dos amigos muy queridísimos que vienen de Estados Unidos, y ellos hicieron algo muy inteligente, que fue pedirnos que les recomendáramos apenas dos destinos. Uno, donde pudieran ver lo que es el bosque, lo que es como un clima de montaña de Costa Rica, y otro que fuera playa. Y eso es lo que vamos a hacer en este video. Howdy. Sorry to the. Oh, I'm sorry to disturb you. Yeah, I'm sorry, sir. Sorry to break up your day like that. They're like so. Nuestro paseo de una semana por Costa Rica comenzó en el destino de montaña. San Gerardo de Dota se encuentra dentro de la cordillera Talamanca, a 90 kilómetros de San José. Con una altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar y una temperatura media de 13 grados Celsius, el bosque nuboso tropical tiene un clima que puede cambiar minuto a minuto. Por eso notarán que a veces saldremos con abrigos, a veces con chaquetas impermeables y a veces con camisas de manga corta. La clave para visitar San Gerardo de Dota es llevar varias capas de ropa. Look at him, look at him. Oh, There it is. Quetzal. Did you see it? I did see it. Uno de los atractivos más grandes de esta zona es la observación de aves. De hecho, por eso madrugamos el primer día. Entre las más de 200 especies que se pueden ver acá, teníamos la misión de ver al hermoso y esquivo quetzal. ¿Y lo logramos? Bueno, más o menos. Fue muy rápido y la verdad yo no quedé saciada, y mucho menos Mike, que ni una pluma logró ver. Por eso el segundo día en San Gerardo, Mike y yo nuevamente nos despertamos a las 5 de la mañana y volvimos al lugar donde sabíamos que estaba el nido y podíamos fijar nuestra mirada en esa dirección toda la mañana si fuera necesario. Mike, can you see it? Y esta vez tuvimos más suerte. Oh. Hey guys, the Quetzal flew and she will come in. Oh, ahí está el Quetzal. Yeah, I see him right there. You can really tell the green. Chilling. Ahí está el Quetzal. Oh, wow. Oh, he's so beautiful. I can't. What's he doing there? He's just in the back branch Okay, now. so now- You see him? He went in the hole. He did, yeah. Oh, Is that so his tail cool. sticking out? Yep, Yeah. and his tail, yep. Quetzal, qué hermoso, Dios mío. Chicos, estábamos adentro de la cabaña. Yo era la única que estaba viendo por la ventana y en eso veo a como 5 o 6 quetzales
aquí volando afuera, todos juntos, y pegué un grito y yo ¡ah! Y me volví así como loca y salí corriendo y nadie sabía por qué, porque fui muy exagerada, pero es que es demasiado hermoso lo que estamos viendo en este momento. Y aquí hay una hembra que no tiene la cola larga, porque los quetzales machos son los que tienen la cola larga, pero pensamos que por ser esta temporada, entonces hay muchos machos que están rodeando a esta hembra que está aquí. Pero estamos aquí en la cabaña, nosotros nos despertamos a las 5 de la mañana para tratar de ver quetzales, donde sabemos que hay un nido. Los teníamos aquí fuera de la cabaña todo este tiempo. Es increíble. Yo creo que ya lo pueden ver, donde está el quetzal aquí arriba. Y aquí está la hembra. He descubierto algo en este viaje y es que soy bastante buena encontrando pájaros en los árboles. Los puedo agarrar así. Cualquier momento se nos pierden y otra vez puedo captar a dónde es que están. Tal vez debería ser esto mi profesión, buscar pájaros. Si quieren venir al Cerro de la Muerte y a San Gerardo de Dota a ver quetzales, les recomendamos muchísimo. En serio, que vengan durante esta época. Estamos aquí en marzo y es la época para verlos con esa cola. Ay, yo creo que lo acaban de ver. Sí, ya lo agarraron, ok. Voy a ver cómo bajo. Aparte de perseguir quetzales, hicimos varias caminatas. El primer día intentamos llegar a la catarata de San Gerardo, que queda dentro del Parque Nacional Los Quetzales, pero el camino, la verdad, estaba en condiciones precarias y decidimos no seguir por seguridad. Luego nos dirigimos al Jardín Las Lauracias, un jardín que fue sembrado con una gran variedad de flores y plantas, pero que al mismo tiempo se siente muy salvaje. La caminata sube por la ladera de una colina y termina en un mirador donde se puede observar una gran parte del valle. El segundo día salimos de San Gerardo para visitar dos opciones de senderos que quedan sobre la carretera interamericana, conocida también como carretera panamericana. Primero conocimos el nuevo sendero de 500 metros del Parque Nacional Los Quetzales. Aunque hay más opciones para adentrarse en el parque, este sendero nos pareció la opción más rápida y segura, especialmente porque teníamos ansias de conocer otros senderos de una finca cercana que nos habían recomendado otros viajeros. Iyokami es una finca agroturística que cuenta con alojamiento, un restaurante y tours. Dentro de esta finca de alta montaña de 23 hectáreas hay distintos senderos para escoger. Oh, sorry. Parece bueno comprar zapatos contra agua. Yo creo que este es el sendero más hermoso en el cual hemos encontrado. Nos sentimos seguros, es suficientemente salvaje. Suficientemente húmedo. Suficientemente húmedo. Húmedo en el sentido de que todo está húmedo, no hay tanta humedad en el ambiente y es fresco, porque como estamos a casi 3000 metros de altura, el aire es muy fresco. Nos encanta este sendero. Nosotros decidimos autoguiarnos por el Sendero Rosado, que nos llevaría a través del bosque, el Valle Jurásico, hasta llegar al Mirador de las Bromelias, donde podíamos ver la división continental, en otras palabras, donde limitan el clima del Caribe y del Pacífico sobre Costa Rica. No podemos irnos de San Gerardo sin recomendarles Café Cajagua, que tiene un valor sentimental para nosotros. Cuando visitamos el estudio de Mr. Masking, él tenía unos discos que tenía pues diseñados para un restaurante. Ahora estamos en San Gerardo de Dota en ese restaurante y aquí están los discos y hay unos más atrás. De hecho hay unos que cuando fuimos al estudio, él los tenía allá, nos los enseñó, posó con ellos y ahora están aquí guindando.
Sí, el maravilloso Mr. Masking. Nosotros vimos este nos enseñó en fotos. Estos dos que están aquí, el de trucha y hidroponía, él los tenía. Nos mostró estos en fotos cuando estuvimos allá. Y allá está el de souvenirs, que también estaba en la casa de él cuando nosotros fuimos. Algo que nos había contado Mr. Masking cuando nosotros lo fuimos a visitar y vimos estos, fue de que a él siempre lo invitaron a poder venir a San Gerardo de Dota para poder ver los rótulos. Y él no podía, oh my God. Por su problema de los pulmones, él no pudo venir nunca a verlos instalados. Sí, entonces es súper bonito poder verlos por él. Porque sí son muy bonitos. Bueno, si quieren venir a San Gerardo de Dota, por favor vengan a este café que apoya el arte local. Y es demasiado lindo. Además de que los meseros son súper amables, es muy rico. Es muy rico. Así que, por favor, vengan. Buen café, bueno de todo, buena comida. Ajá, sí. Y diseños de Mr. Masking, nuestro amado, recordado, extrañado. Vamos a ver el café Kawa que hay aquí adentro para que ustedes vean que es también el rótulo principal también fue hecho por Mr. Masking. Aquí está. Pero no ven qué hermoso este lugar, es increíble, me encanta poder ver el arte de él aquí en medio de un lugar tan hermoso. Fijo, le hubiera encantado estar acá. Ya nos vamos. Tremendo lugar este, Unicorn Lodge. Esta cabaña es espectacular. Tanto así que aquí hace mucho frío en las madrugadas. Y esta cama tiene una... ¿Dónde está? Por aquí anda. Una sábana eléctrica. Y es tan efectiva que hasta suda uno. Y sí, no, de verdad muy bien. Incluso la chimenea y todo ayuda bastante. Pues la chimenea no tanto. A la parte de abajo, aquí arriba sí. no. Aquí arriba por eso tienen esto, si no. Y sí, tenemos un baño aquí arriba. Y pues de verdad está demasiado bonito. Desde aquí se ve el río. De hecho no se despierta y todas las mañanas vimos el río. Y pues sí, nos vamos. Aquí en San Gerardo hay muchos hoteles que son lodges, que son hermosísimos, que tienen como este feeling así como de cabaña muy rico, porque aquí hace frío en la noche, o sea, en realidad que sí, se necesita la chimenea, se necesita los calentadores, se necesita todo eso. Esta propiedad nos gustó mucho y esta opción de hospedaje nos gustó porque nos gusta la opción de poder cocinar, de sentirse como si uno estuviera en su propia casa. Y estas cabañas tienen exactamente eso, si no le molesta a uno cocinar durante las vacaciones, pues entonces esto es una súper buena opción. Si no se quiere cocinar, pues entonces para eso también están los hoteles por aquí. También tienen comida muy rica y tienen tours y tienen un montón de cosas. Así que para mostrarles una opción de hospedaje aquí en San Gerardo de Dota, aquí fue donde nos hospedamos nosotros. Ya cerramos la cabina y comenzamos a escuchar un quetzal. Definitivamente se están despidiendo de nosotros. ¿Y siguen? No, here, that sound is coming. Ah, ok. Sounds like to me. I don't know what your ears feel. Nos vamos felices de este valle tan hermoso, es increíble. Y se nos cumplió el sueño de ver quetzales. Estamos en uno de nuestros lugares favoritos. Hemos estado con muy mal servicio de teléfono todo este tiempo y justo ahorita el celular comenzó a hacer... Probablemente ya quiere irse por allá. Acabamos de llegar al Parque Nacional Marino Ballena. Marino porque es un parque nacional que comprende también parte del mar. Ok, dinosaurios en una gasolinera. Si usted se da cuenta, la gasolina está hecha de dinosaurios. Marea baja. Mira la iguana tan cool que hay allá arriba de este árbol. Ojo. Godzilla. Oh, they're so beautiful. Ya que hicimos la caminata, oh my God, aquí hay una iguana, aquí hay un mono, está por todos lados y ya no sé cómo hacer una introducción de esto. Estamos en Costa Rica, en medio de la jungla, hay una playa por allá.